preguntas de los ciudadanos diputados al señor secretario. Adelante, secretario. Muchas gracias. Sí, referente al porcentaje de las empresas locales, empresas zacatecanas, no solamente que participan, sino que han sido adjudicadas en los procesos de licitación. Déjenme comentarles, señores diputados, que el titular del Poder Ejecutivo, el gobernador Alejandro Tello, nos encomendó desde el principio de que asumimos el cargo buscar dentro del marco normativo privilegiar a las empresas y constructores zacatecanos. En este sentido, y en total respeto a la norma, hemos adjudicado el 94% de la obra a empresas zacatecanas. Quisiera darles una estadística con un poco mayor de detalle, es decir, respecto a las licitaciones, invitaciones, adjudicaciones directas de recursos federales y estatales, de cómo fueron asignados las mismas. En las licitaciones públicas estatales tenemos un total de 17 empresas adjudicadas y es el 100% de la obra la que se le asigna a empresas locales. En la licitación pública nacional, es decir, mediante recursos federales, tenemos el 59% de empresas zacatecanas adjudicadas, 59 empresas que equivale a un 97% de empresas zacatecanas adjudicadas. Solamente tenemos 2 empresas foráneas con un 3%. Ustedes también lo saben, en los procesos de licitación nacional, nuestras convocatorias y el proceso mismo se lleva a cargo de en la plataforma de Compranet, lo cual permite y genera una mayor accesibilidad a las empresas foráneas que puedan participar, y en la mayoría de los casos estas empresas sí puede ser por su propuesta económica, pero también puede ser por algún requerimiento específico que tengan y que cumplan ellos. En el caso de invitaciones a cuando menos 3 personas, en el ámbito estatal tenemos 19 empresas que han sido adjudicadas, que es el 100% de la obra con este recurso. Las invitaciones a cuando menos 3 personas con recurso federal son 76 empresas, lo que equivale al 96% de adjudicaciones a empresas zacatecanas, solamente 3 a empresas foráneas, de lo que equivale en un 4%. La adjudicación directa estatal es de 47 procedimientos, de los cuales 100% está adjudicado a empresas zacatecanas, y la adjudicación directa federal es de 33 empresas zacatecanas adjudicadas. Como lo comentábamos, el restante 6% que se asignó a empresas foráneas, pues atendiendo a sus propuestas económicas más bajas o trabajos que posiblemente estén limitadas las empresas locales a ejecutar, siempre han sido ceñidos al principio de legalidad de conformidad al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 144 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. Respecto a la pregunta, quisiera, la diputada Perla Martínez, quisiera respecto al Centro Cultural, el estado actual que guarda el Centro Cultural. Es importante señalar lo siguiente: al inicio de la administración nos topamos con la construcción de este Centro Cultural, la misma que estaba inconclusa y sin asignaciones presupuestales. Este inmueble consiste en más de 20,000 metros cuadrados de construcción, es decir, de áreas cubiertas, 11,000 metros cuadrados de áreas de estacionamiento y accesos, tiene por el orden de 300 cajones de estacionamiento, una capacidad para 4,100 espectadores en butaca y una caja escénica de 40 varas, que también tenemos una superficie que se denomina como superficie versátil de casi 500 metros cuadrados para el montaje tipo galería y salones de usos múltiples, plataformas, camerinos, bodegas,
áreas administrativas de resguardo que suman alrededor de 2,000 metros cuadrados. Como lo comentábamos, no tenemos asignaciones presupuestales. Hemos valorado con el apoyo de otras secretarías la posibilidad de gestionar el recurso con la finalidad de concluir este centro cultural para la actividad que fue destinada a través de algunos esquemas de participación con la iniciativa privada. Lo ha hecho la Secretaría de Turismo concretamente, ha hecho un par de presentaciones para ver si se genera la intención de alguna de estas empresas promotoras de espectáculos de entrar en un esquema de coordinación para poder no solamente concluir, sino operar el centro cultural. De igual manera, en su pasada visita del secretario de Comunicaciones y Transportes, se le expuso ante la presentación que nos hacían de Punto México Conecta la posibilidad de que lo consideraran como un espacio donde integre este tipo de servicios para los jóvenes, de accesibilidad a Internet, de capacitación de áreas que por la distribución y el tamaño del centro cultural podrían coadyuvar también a mejorar y ampliar el servicio y la atención a los jóvenes en actividades proactivas. De igual manera, se ha planteado la posibilidad y hemos hecho algunos bosquejos de distribuciones para generar un centro de capacitación de las áreas de seguridad. Esto con la finalidad de que las áreas sustantivas de estos temas puedan hacer las gestiones correspondientes ante la Federación y lograr tener un recurso indispensable para concluir la obra, ya que es prioridad el que esa inversión que se ha hecho ahí esté en funcionamiento y para los zacatecanos. Si me lo permiten, ahora tocaría el tema del teleférico. Al inicio de la administración del gobernador Alejandro Tello, el INAH entrega una recomendación respecto al proyecto del teleférico. La recomendación y la petición por parte del INAH era reubicar uno de los soportes, una columna que se encontraba en la estación del Cerro de la Bufa y recorrerla porque representaba una afectación a la imagen de la ciudad de Zacatecas, generaba una contaminación visual en una ciudad que debe y tiene criterios muy estrictos para mantener el nombramiento como ciudad patrimonio de la humanidad. Esto implicó que se girara la base de las estructuras de la estación de la Bufa y esto llevó a que se tuviera que hacer un replanteamiento del proyecto. En septiembre del 2016 se presenta la notificación por parte del INAH. Esto nos lleva a trabajar con la empresa que elaboró el proyecto para que hiciera los ajustes correspondientes. Esto implicaba tener que hacer otra propuesta de proyecto que tuviera la capacidad. En razón de las modificaciones, las más delicadas de estas eran el incremento en la longitud de una estación a otra, y fue hasta abril del 2017 cuando, con el proyecto terminado, el INAH autoriza que se ejecute la obra, y adicionalmente hasta diciembre del 2017, con los cambios que se presentan, dado que el cable es un material y una tecnología de patente, se cuenta con el mismo para poder llevar a cabo la ejecución de la obra. Perdón. La inversión que se hizo respecto a la obra civil que ejecutó la Secretaría de Obras Públicas fue 2 contratos, uno por 14.5 millones de pesos, que corresponde a la obra civil, excavaciones, zapatas de cimentación, columnas, muros de contención, y por otro lado
otro contrato de 7.2 millones de pesos adicionales referentes al suministro e instalación de transformadores, a recalibración de líneas eléctricas, es decir, a la media y alta tensión. ¿Qué afectaciones tuvimos? Sí tuvimos algunas afectaciones respecto al kinder Gabilondo Soler. Es importante decir que uno de los elementos estructurales, una columna precisamente pasó por el kinder y tuvimos que hacer algunas adecuaciones para restablecer esta área que tuvo esta afectación. Estas acciones de resarcimiento consistieron básicamente en acondicionar las áreas de juegos, las jardineras, con una inversión de aproximadamente 500,000 pesos. Ahora bien, respecto a la pregunta que hiciera la diputada Susana Rodríguez sobre el reintegro de recursos que se han hecho a la Federación, es importante aquí diferenciar dos conceptos básicamente sobre los recursos. Dos conceptos que es el ahorro presupuestal y la economía. ¿Qué significa un ahorro presupuestal? Un ahorro presupuestal significa la diferencia entre el presupuesto modificado, es decir, el presupuesto que nos autoriza la Secretaría de Hacienda con la finalidad de llevar a cabo un proyecto, y el presupuesto que se ejecuta con la conclusión del proyecto, es decir, cuánto se ejecutó, cuánto se devengó de un proyecto que se concluye, que se termina. Y una economía básicamente es ese diferencial del presupuesto modificado contra lo que se ejerció, pero no se terminó la obra. Entonces, en este caso, estas definiciones las encontramos en el artículo 2 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Y la obligatoriedad que tenemos para reintegrar esos remanentes a la tesorería de la Federación es el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros en un proceso de licitación la obra se adjudica una propuesta menor al presupuesto modificado, ese recurso ya no lo podemos aplicar, tiene que reintegrarse, y no quiere decir que sea una inactividad del gobierno, quiere decir que es una eficiencia lograda en razón del proceso de licitación que permite adjudicar la obra a la propuesta técnica y económicamente más viable. En ese sentido, la Secretaría de Finanzas ha hecho reintegros de recursos durante el periodo que les informamos por 30.7 millones de pesos correspondientes a ahorros presupuestales, ¿sí? Esto corresponde a un 3% aproximadamente de lo que se tenía en el ejercicio presupuestal del 2017. Ahora bien, y haciendo referencia también a la presidencia municipal de Fresnillo, ahí quiero resaltar, y referente también al tema de los reintegros, que en noviembre del año pasado, en noviembre del 2017, nos encontramos a la llegada a la Secretaría de Obras Públicas con un proceso de reintegro de 51.9 millones que correspondían a un convenio de ampliación de la Presidencia Municipal de Fresnillo. Este recurso era un recurso del 2015,
y este recurso estaba observado. Se tenía como medida correctiva para las auditorías que se presentaron que hacer el reintegro a la tesorería de la Federación. En ese sentido, estos 51 millones de pesos, 51.9 millones de pesos, fueron regresados con la finalidad de atender, insisto, fueron dos auditorías, una auditoría por parte de la Secretaría de la Función Pública Federal, otra por la Auditoría Superior de la Federación, donde tácitamente nos pedían hacer el reintegro para poder atender esta observación. Respecto a la situación que prevalece en la Presidencia Municipal de Fresnillo, quisiera comentarles que el avance que se tiene en los diferentes inmuebles son los siguientes, los inmuebles que conforman el proyecto. En el edificio A, que corresponde al Cabildo, al Cuerpo de Gobierno y a las áreas de atención administrativa, el avance que se tiene es de un 84%. El edificio B, que es el de servicios sociales y de protección, cuenta con un avance del 92%. El C, que es el estacionamiento de vehículos, cuenta con un avance del 36%, y el edificio D, que es para aulas de usos múltiples, tiene un avance físico del 28%. La obra exterior y la plaza cívica tiene un avance del 10%. Este contrato se celebró el 20 de noviembre del 2015 y la vigencia para ejecución del mismo era del 20 de noviembre al 30 de noviembre del 2016. El 31 de diciembre se celebra un convenio modificatorio para incrementar el monto de la obra por 51.618.559 y la prórroga para la ejecución de estos recursos era del 22 de enero del 2016 al 30 de noviembre del 2016. Estos recursos fueron ejercidos solamente los del contrato, 144 millones, ¿sí? Y por causas imputables a la empresa no se llevaron a cabo la ejecución de los 51 millones de pesos que correspondían al convenio adicional. ¿Qué hemos hecho? Bueno, lo primero que hemos hecho fue rescindir la obra, es decir, ya que no contábamos con los recursos y que la empresa había incumplido, llevamos a cabo el proceso de rescisión. Adicionalmente, hemos hecho una revisión general como parte de este proceso para evaluar y validar cada uno de los conceptos que fueron ejecutados, cada uno de los conceptos que fueron pagados e identificar de forma clara y puntual todos aquellos conceptos que son por el orden de 800 que faltan para poder concluir la obra. Es decir, nosotros en la Secretaría de Obras Públicas estamos listos para que en el momento que se cuente con el recurso, llevar a cabo el proceso de licitación y se concluya la obra. Bien. Respecto a los criterios de adjudicación de la obra, es importante señalar que en todos los procesos las propuestas primeramente son verificadas, que no rebasen el techo presupuestal. Si estas propuestas son superiores al techo presupuestal, inmediatamente son descalificadas. Posteriormente se lleva a cabo un proceso de evaluación de las propuestas técnicas y económicas que nos permite ahí evaluar tanto la capacidad técnica de la empresa como finalmente que su propuesta económica sea la más económica, y esto nos da pauta para poder designar y asignar, en este caso, la obra a las empresas. Creo que son todos los temas. Muchas gracias, señor secretario. Ahora se le concede el uso de la voz hasta por 3 minutos.